Y hemos recibido la buena noticia que hay 2 hermanos más que desean pasar por el bautismo. Hace más o menos 10 días nos avisaron 2 jóvenes, así que hemos estado pensando y orando acerca de esto, y como tenemos tiempo, pensamos empezar otro estudio. Aproximadamente dentro de 15 días, 2 domingos más, y así mientras tanto vamos a ir anunciando, por si hay algún hermano más que desea dar este paso, este mandamiento del Señor tan importante, para que vaya orando y nos diga a Hugo y a mí que, por la gracia del Señor, podemos dar estos estudios. Así que oremos, y el hermano que sienta en su corazón también de dar este paso tan importante, nos puede avisar. Y si Dios lo permite, en 2 domingos más, 3, comenzaríamos un nuevo grupo. Igual independientemente del grupo que termina ahora, ya podemos estar orando y la iglesia escuchando los testimonios de los hermanos que terminan, y la iglesia deliberará para ver si pueden, por la gracia del Señor, pasar por la salva del bautismo. Bueno, el Señor nos bendiga. Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor en San Juan capítulo 12, nos toca en este domingo. San Juan capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 hasta el 8. San Juan 12, empiezo por el primero. Y Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, al cual había resucitado de los muertos. E hiciéronle allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y limpió sus pies con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del ungüento. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar: ¿Por qué no se ha vendido este ungüento por 300 dineros y se dio a los pobres? Mas dijo esto no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era ladrón, y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, mas a mí no siempre me tenéis. Bueno, le dejo el lugar a Hugo Petersen, que tiene la meditación en esta mañana. Buen día, hermanos. Quisiera también compartir una lectura más, un versículo más en Efesios capítulo 3, verso 17. Efesios 3, 17, en la página 218 del Nuevo Testamento, las Biblias comunes. Efesios 3, 17 dice así: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura, y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta lectura que hemos leído al principio, que leyó Matías, en Juan capítulo 12, donde se nos habla de una fiesta, una cena que se le preparó al Señor Jesús
en su honor, luego de hacer el milagro de resucitar a Lázaro, nos habla de María entregando, podríamos decir materialmente, su bien más preciado, al punto que Judas, que nos dice acá, era ladrón y tenía la bolsa, o sea, el tesorero, vamos a decir, y traía lo que se echaba en ella, o sea que sacaba, robaba, podríamos decir, para él. Entonces vio algo de mucho valor que se derrama y bueno, se enojó, nos dicen los otros evangelios, Marcos y Lucas, que se indignaron cuando María hizo semejante cosa a los ojos de ellos, al punto que llamaron a esa acción un desperdicio, ungir al Señor. En algunos evangelios dice que ungió su cabeza y acá dice que ungió los pies, verdaderamente lo ungió desde arriba hacia abajo, podemos decir, y luego limpió los pies con sus cabellos. María es un personaje muy entrañable, muy querido. Se ve que tenía una personalidad muy especial, porque si vemos en el capítulo anterior, cuando María habló con el Señor Jesús y se largó a llorar, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús también lloró. Se ve que tenía una forma de ser muy, muy particular. Para mí, por lo que yo entiendo, eran jóvenes, eran 3 personas jóvenes estos hermanos, porque no se habla de que estuvieran casados, ni nada de eso, así que yo interpreto que eran personas más bien jóvenes. También nos dice Juan 11:45 que muchos de los judíos que habían venido a María, especialmente a María, se había muerto Lázaro, estaba Marta, pero habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús. Es decir que María tenía una personalidad muy, muy particular. Y tenemos en este pasaje muchísimas, podríamos dar mensajes y mensajes sobre este pasaje, porque hay mucho, dice muchísimas cosas. Pero hoy quisiera compartir 2 aspectos, nada más, en donde se nos habla de este encuentro con María. En el capítulo 11, al principio, se pone a María como si dijéramos, como hemos dicho en reuniones pasadas, como si fuera la protagonista de este capítulo. Aunque es la resurrección de Lázaro, y como siempre el protagonista del Señor Jesús, pero Lázaro es el personaje importante. Sin embargo acá dice, estaba enfermo, Juan 11:1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María, de Marta y de Marta su hermana. La pone primero a María, cosa que es distinto a las otras veces que la menciona. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. Es decir que es como que nos muestra principalmente a María el relato de Juan. Y en los otros evangelios, por ejemplo en Marcos 14, no se nos dice, por ejemplo, veamos Marcos 14, así comparamos, porque como sabemos los evangelios son sinópticos, aunque no se considera sinóptico a Juan, sin embargo en este caso participa de la sinopsis, del relato conjunto de los otros evangelistas. Entonces, vamos a leerlo, es necesario. Juan 14, versículo 13 en adelante, dice, estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, dije Juan, Marcos, discúlpeme, ahora me di cuenta. Marcos 14, página 58. Discúlpeme. Y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer, no se dice el nombre, teniendo un alabastro es un frasco, de ungüento de nardo espique de mucho precio, un perfume, y quebrando el alabastro derramóselo sobre su cabeza. Veíamos en Juan que había limpiado sus pies. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de ungüento? Porque podía esto ser vendido por más de 300 denarios y darse a los pobres, y murmuraban contra ella. Mas Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la fatigáis? Buena obra me ha hecho, que siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando quisierais le podréis hacer bien, mas a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir
mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que fuere predicado este evangelio en todo el mundo, también esto que ha hecho esta será dicho para memoria de ella. Luego Juan dice, María era la que ungió al Señor. O sea, es como si Juan aclarara quién era esta, según se la llama acá, una mujer que fue la que hizo esto. Así que se trata de la misma María. Juan lo aclara. Luego veamos otro, y así estamos en contexto, veamos otro episodio tan conocido en Lucas 10. Versículo 38. Lucas 10, 38, página 81, dice, y aconteció que yendo entró él, el Señor Jesús, en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Observemos que pone a Marta aquí en este relato, Lucas, como el personaje protagonista del relato. Empero Marta se distraía en muchos servicios y sobreviniendo dice, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada. Empero una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Así que vemos, si vamos a hacer un relato general, que esta mujer María amaba al Señor Jesús, gustaba de escuchar su palabra, había elegido bien, en este caso, este pasaje entre paréntesis nos muestra con toda claridad, como doctrina, que es necesario un día a la semana, por lo menos, dedicarlo a la adoración a Dios. Una cosa es necesaria y esta eligió la buena parte. Es decir, que hay un día en que hay que dedicarlo a la buena parte, a elegir la buena parte. Y es escuchar la palabra de Dios. Por eso el Señor en la antigüedad instituyó el sábado para que el pueblo de Israel detuviera todas sus actividades y se dedicara a la adoración. Obviamente, en nuestro caso como iglesia, la lectura de la palabra debe ser permanente, no un solo día a la semana. Pero sí la adoración a Dios, tenemos que dejar las otras actividades y dedicarnos a escuchar al Señor, a escuchar su palabra. Entonces, volviendo a Juan capítulo 11, podemos ver que hay un proceso en la experiencia tanto de Marta como de María. Pasa que María llegó a, podríamos decir, a hacer esto que hizo esta, como dice el Señor en Marcos, llegó a ser tan notable que quedó, como dice aquí la palabra de Dios, escrito para que lo recuerden todas las generaciones venideras. Entonces, vamos a Juan 11:3, que dice, enviaron pues sus hermanas a él diciendo, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y en el verso 5, Juan nos dice, amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Ustedes vieron que al final del Evangelio de Juan, el Señor, luego de otorgarles a los discípulos, luego de la resurrección, una pesca milagrosa, San Juan 21:14 en adelante, tiene una conversación con Pedro, todos la recordamos, en donde le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas más que esto? Y Pedro le responde, sí Señor, tú sabes que te amo. Entonces el Señor dice, apacienta mis ovejas. Ya hemos dicho muchas veces que en el idioma griego que fue escrito en el Nuevo Testamento, hay dos palabras para definir el amor. Y podríamos decir que esas dos palabras, hay más en el griego, pero en la Biblia se utilizan solo dos. Una palabra es ágape, que significa, podríamos decir, un amor vertical. Es el amor que tiene Dios a los hombres, por ejemplo. Dios es amor, dice, Dios es ágape, esa clase de amor. También, de tal manera amó Dios al mundo, ágape, ¿sí? Es un amor de Dios hacia los hombres y un amor que Dios exige de los hombres a Dios.
Podríamos decir que es un amor vertical, por decirlo de alguna manera. Por eso en el pasaje que hemos leído en Efesios, habla de la profundidad y la altura, y luego habla del ancho, ¿no? Un amor vertical y otro horizontal. ¿Cuál es el horizontal? Es la palabra filo o fileo, de donde viene, por ejemplo, el nombre Filadelfia, que la contiene y significa amor al hermano o amor fraternal. Es un amor, podríamos llamar horizontal, en que nos relacionamos entre nosotros, cuando hay amor, con el que nos relacionamos entre nosotros. Si lo vemos con respecto al Señor Jesús, podríamos decir que el amor fileo es muy pobre comparado con el amor ágape, porque uno es la relación entre los hombres y otro es Dios hacia los hombres. Hay un amor que no se puede comparar. Entonces en Juan capítulo 21 el Señor hace ese juego de palabras que es imposible de traducir, porque no hay dos palabras para amor en el español. Entonces es amor todo, pero en el griego hay una diferenciación entre las dos palabras. Pedro, ¿me agapas? Permítame decirlo así. Pedro, ¿me agapas? Sí, Señor, tú sabes que te fileo. Es como si dijéramos, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te aprecio. O sea, algo menor, vamos a decir. Entonces la tercera vez el Señor le dice, bueno, Pedro, entonces me aprecias. Y dice, entristecióse Pedro que le dijere la tercera vez me aprecia, porque el Señor decía ágape, Pedro decía fileo. Entonces Pedro se puso triste porque reconoció, como dice el Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo hasta donde llega mi capacidad humana, que nada tiene comparación, que no tiene comparación con el amor que me tienes a mí. Ese es un juego de palabras que hace Juan en el capítulo 21. Y lo hace igual en este capítulo 11. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, sus hermanas enviaron a él, las dos, Marta y María, diciendo, Señor, he aquí el que aprecia, fileo, el que amas, horizontal, el que amas está enfermo, el que tú quieres está enfermo. Y Juan aclara en el versículo 5, Jesús los amaba, ágape, hace el mismo juego de palabras Juan ahí que en el capítulo 21. Es decir, ellos tenían un concepto del amor de Dios, del amor del Señor Jesús, que se trata de eso en ese caso, que era horizontal, era limitado, era un amor de simpatía, un cariño amistoso, o como el amor que tiene una madre por sus hijos, o el amor que podemos tenernos entre nosotros, que aún la gente del mundo, nos dice el Señor en el Sermón del Monte, se aman entre ellos. Cuando dice, tiene que amar a sus enemigos también, ustedes. O sea, hay un amor muy superior. Entonces Juan hace el mismo juego de palabras y nos enseña en este pasaje que el proceso de estas hermanas fue un proceso de crecimiento en el conocimiento del amor de Dios. Por eso Pablo escribía en lo que hemos leído, conocer el amor de Cristo excede todo conocimiento. Nunca lo vamos a terminar de conocer, pero conozcamos más del amor de Cristo y cuál sea su verticalidad y su horizontalidad. Es decir, todo lo que abarca el amor de Cristo. Porque Cristo, por supuesto, no solamente tiene ágape, sino tiene fileo también perfecto. Ama humanamente, perfectamente, como nadie, y también ama como Dios, perfectamente, como nadie. El amor de Cristo. Entonces estas hermanas van a ir en un proceso de conocimiento del amor de Cristo en este capítulo 11 de Juan. Ahora pensemos esto, hermanos. ¿De qué manera el Señor les hace entender su amor a estas hermanas y también a los judíos? Porque nos dice más adelante, en el verso 36, dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, fileo. Otra vez utilizan ese amor horizontal, esa palabra que nos habla de un amor fraterno, de un amor entre nosotros. No entendían el amor verdadero, el profundo amor de Cristo, que es vertical. ¿De qué manera Dios, y en este caso el Señor Jesús, el Padre y el Hijo, enseñan a esta multitud y a estas hermanas tan queridas cómo es
el amor de Dios. Dice, enviaron sus hermanos a él diciendo, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. O sea, que se conozca más de su amor. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y como oyó pues que estaba enfermo, quedóse aún 2 días en aquel lugar donde estaba. El Señor les va a enseñar su amor dándoles una prueba de tristeza, de enfermedad y de muerte. Parece una contradicción absoluta. Es como si dijéramos, ¿cómo? ¿No era que la amaba? ¿No era que los amaba? Y se queda y no va. Por eso ella dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no fuera muerto, esto no hubiera pasado. Estuvieron 4 días, porque así dice, hace 4 días que se murió, estuvieron 4 días llorando, se llenó de gente y todos lloraban. ¿Y qué estaba haciendo Dios con ellos? Estaba mostrándole la profundidad, la verdadera dimensión de su amor. Esto es una doctrina que, como ustedes pueden ver a simple vista, emana de la cruz, porque parece una contradicción. Por eso, los que buscan la justificación propia y los que buscan la justicia propia no entienden la cruz, porque la cruz es verdaderamente la injusticia mayor que ha existido en el mundo. ¿Por qué? Porque pagó el justo por los pecadores. Más injusto que eso no puede haber. El que no hizo nada tuvo que llevar la carga de los que hicieron todo. Hablando del mal. No hay justicia en eso. Entonces, dice a los judíos el tropezadero, porque ellos como confiaban en su justicia propia, decían, ¿cómo va a morir el inocente por los culpables? Que mueran los culpables, que paguen por lo que hicieron. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista humano, la cruz es lo más injusto que hay. Y por eso hace tropezar. Y en ese sentido, el amor de Dios es lo más inexplicable que hay. Porque ¿cómo Dios va a querer a personajes como nosotros, como la humanidad entera? ¿Cómo va a amar al mundo Dios? Solo a Dios se le puede ocurrir y solo Dios puede tener esa capacidad de amar de esa manera. Entonces, el Señor les va a enseñar qué clase de amor tiene Él a través de una prueba tremenda de enfermedad, de muerte y de tristeza. Parece una contradicción, pero Dios sabe lo que hace. Él sabía lo que iba a hacer, como nos dice Juan capítulo 6 cuando multiplicó los panes. ¿Dónde vamos a sacar? Y esta prueba al que el Señor lo somete tiene una característica que difiere de todos los otros milagros que hizo el Señor. Porque en los otros milagros había una necesidad natural. No había pan, no había salud, lo que fuera, todos los milagros del Señor Jesús. Pero acá la necesidad la provoca el Señor. El Señor se queda a propósito hasta que se muere Lázaro y pasan 4 días que se murió. La necesidad la produjo el Señor. Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Dice el mismo. Entonces, el Señor está haciendo algo con estas hermanas y nosotros tenemos que aprender que cuando el Señor nos somete a una prueba, todos aquí podemos decir que el Señor nos ha sometido a una prueba alguna vez. No está haciendo nada más ni nada menos que dejemos de ver horizontalmente ver el amor que nos tiene. Es difícil de entender porque nosotros cuando estamos pasando una dificultad, una enfermedad, una prueba o algo que nos amenaza, lo primero que queremos es que se vaya de una vez, que no esté más eso. Que se sane el enfermo, que salgan de adelante las dificultades. Pero el Señor es la manera que ha elegido de enseñarnos su amor. Y pensemos esto también. No hay manera de conocer el amor de Cristo si no es en medio de la dificultad. Porque cuando nosotros estamos bien, tenemos un concepto, podríamos decir, bastante light, bastante tranquilo, de lo que es el amor de Dios. Lo conocemos, sabemos que Dios ha amado al mundo, pero cuando llega el momento de la dificultad extrema, ahí es donde verdaderamente se puede percibir el amor de Dios. Por eso el Señor les está enseñando eso. Juan dice, ojo, esto no es amor horizontal. Amaba a Jesús, a Marta, a María y a Lázaro. Los amaba con lo distintos que eran los tres. Los amaba igualmente a los tres, porque el amor de Dios no hace acepción de persona.
Entonces, podemos ver aquí que hay un proceso que no todo el mundo entiende, pero María sí lo entendió. Cuando entendió lo que hizo el Señor, nos dice aquí en Juan 12, que hemos leído, que le hicieron una cena en honor al Señor, le hicieron a Él, dice, hicieronle allí una cena al Señor Jesús. Y Marta servía, ya no quejándose, ya había aprendido, porque Marta tiene su experiencia y María tiene su experiencia también. Marta servía, no se quejaba, no pedía que María la ayudara. Había entendido que hay que elegir la mejor parte. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio y ungió los pies de Jesús y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. María tuvo un panorama ahí. Estaba Lázaro, que había estado muerto y ahora estaba vivo. Y estaba el Señor Jesús. Y María entiende lo que muchos no han entendido a lo largo de la historia, que para que Lázaro esté vivo, para que Lázaro resucite, tiene que haber alguien que muera en su lugar, porque está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Para que haya el poder de la resurrección, para que haya la resurrección de Lázaro, que como hemos dicho en otras reuniones, es una resurrección provisoria, porque Lázaro luego volvió a morir y espera la resurrección que esperamos nosotros, la definitiva, en que vamos a estar libres de nuestros defectos, que vamos a estar libres de nuestras cargas, en la que estamos para siempre con el Señor, y el pecado no tiene poder y la muerte no tiene poder sobre eso resucitado. Esto era un ejemplo que dio el Señor en esta resurrección. Y María lo entendió y trajo lo más preciado que tenía. Algunos dicen que era lo que preparaban las mujeres para el día de su casamiento, como dicen Cantares, cuando mi amado estaba en su reclinatorio, mi nardo, o sea, el perfume, dio su olor, ¿no? También es una profecía respecto a este hecho. Pero entonces María entiende que hay alguien que va a morir, y ese alguien es el Señor Jesús. Entonces derrama ese ungüento y el Señor lo dice, lo está preparando para el día de mi sepultura. No hay duda de por qué María estaba haciendo eso. Es verdad que es toda su vida, podríamos decir, todos sus proyectos, todo su futuro derramado sobre el Señor Jesús. Pero es aún más cierto todavía que lo está haciendo con una visión profética para el día de la sepultura del Señor. Tuvo una luz como nadie. Los discípulos se quejaron, se enojaron, no habían entendido, pero ella había entendido el ágape, el amor de Cristo, el amor que Cristo nos tiene, que como bien dice el Señor más adelante en este libro de Juan, este Evangelio de Juan, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis ágape entre vosotros, porque la gente del mundo también tiene amor entre ellos, pero el amor de Dios es un amor mucho más profundo. Entonces, se reconocerá al cristiano por el ágape, por el amor de Dios que está derramado en sus corazones, por el Espíritu Santo que nos es dado, Dios mismo generando ese amor. No es algo que nosotros podamos generar, no, es imposible porque es de Dios, es vertical. Pero cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, nosotros podemos responder con ese amor a Dios. Por eso también dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, es decir, el que no tiene ese amor hacia Jesús, tiene un amor horizontal que no lo va a llevar a ningún lado bueno. Entonces vemos esta experiencia de María. María se sentaba a los pies del Señor a escuchar su palabra. María, cuando su hermano estaba enfermo, mandó a llamar al Señor para que viniera a resolverlo. Y María, fíjense, versículo 31, capítulo 11. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, como vieron que María se había levantado prestamente y había salido, siguieronla diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Pero María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a sus pies, etc. Va al sepulcro a llorar allí. Pero María no hizo eso, fue al Señor a postrarse a sus pies. Miren qué ejemplo nos da María en esto. Porque nosotros tenemos
pruebas, tenemos dificultades, tenemos llanto, tenemos dolor. Anoche escuchábamos unos preciosos testimonios, muy edificantes testimonios de jóvenes que en medio de su vida normal se habían apartado del Señor y estaban llevando una vida de joven apartado del Señor, no sé cómo explicarlo. Entendieron que el Señor los llamaba y se volvieron, tuvieron esa percepción espiritual, el llamado de Dios adentro y se volvieron. Aquí María escucha las palabras de su hermana, el maestro está aquí y te llama. Y ella dice, se levantó prestamente y fue y se postró a los pies del Señor. Aquí vemos María reaccionando al amor de Cristo, María reaccionando a la palabra de Cristo. ¿Cuántos ejemplos nos da esta mujer? ¿Cómo conocemos nosotros la profundidad? Un poco más, porque dice claramente, es imposible de conocer, excede todo conocimiento. Pero ¿cómo conozco yo un poco más del amor de Cristo? Sometido a prueba. Cuando veo, como decía, a estos jóvenes que se aburrieron de la vida que estaban llevando vacía, dijo Emiliano, hueca, una vida vacía, alejada de Dios y volvió al Señor. Volvió al Señor. ¿Cómo nos damos cuenta del amor de Cristo? Cuando estamos sometidos a prueba, pero también cuando vemos nuestra propia condición. Y eso sucede, hermano, sucede todos los días. Porque podemos hablar de nuestro carácter o mal carácter, podemos hablar de nuestra infidelidad, podemos hablar de nuestra indiferencia hacia Dios, que parece que todo nos resbala. No estoy hablando de pecados visibles y groseros, estoy hablando de cosas interiores que nos pasan. Hablemos de cómo nos subleva y nos revela cuando las cosas se nos complican. ¿Cuándo hemos entendido, cuando viene una prueba así, que esto es la demostración del amor de Dios? Que yo pueda conocer más profundamente el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Nos cuesta aceptar eso. Pero cuando yo veo, como decía, como estos jóvenes preciosos que volvieron al Señor, que mi vida está vacía, que no me puedo gobernar, no puedo salir de lo que hago porque no tengo fuerza, ahí conozco el amor de Dios. Y cada día sucede eso, con nuestras acciones. Conozco el amor de Dios. Qué mal se siente uno cuando peca, si está cerca del Señor. Y también con las pruebas, si estás pasando una prueba. Hay muchos de aquí que están pasando pruebas, de toda clase, porque las pruebas no son solamente las enfermedades y la muerte, como sucedió acá, sino la prueba es el dolor, la prueba es la falta de resolución de las cosas, la prueba es una incompatibilidad con mis hermanos, la prueba es cosas que pasan en este mundo y me afectan. Hay muchas clases de pruebas. Todas esas pruebas debemos tomarlas como que son una manera de conocer más profundamente el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Al ver nuestra condición, podemos entender el amor de Cristo. Al pasar por pruebas imposibles, podemos ver el amor de Cristo. Pero hay una cosa más que hizo María. Al ver a su hermano vivo, se entregó a Cristo y conoció más del amor de Cristo. Cuando yo veo al hermano que vuelve arrepentido, cuando yo veo a aquel que estaba perdido, como dice el hijo pródigo, estaba muerto y ahora vive, porque esa es la aplicación de este pasaje para lo espiritual. Dice la palabra de Dios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aunque seamos salvos, podemos igual comportarnos como gente muerta en sus delitos y pecados. Vivir en disolución, como dice también Colosenses. ¿Qué disolución? La palabra disolución, o la palabra que se traduce disolución, es asotía, falta de salvación. Vivir como no salvado, eso significa. Vivir en disolución. Vivir haciendo cualquiera sin considerar que somos salvos, que tenemos una demanda de parte de Dios para que seamos santos.
Cuando yo veo al hermano levantarse, el que estaba caído, porque dice claramente, esto siempre lo tenemos que tener en cuenta, que el justo puede caer 7 veces, quiere decir muchísimas veces. 7 veces cae el justo, pero Jehová lo vuelve a levantar porque Él no dejará caído al justo. Distinto es el impío cae y no se puede levantar más. Cae irremediablemente, pero el justo, el creyente, es un hijo de Dios y Dios no abandona jamás a sus hijos. Entonces, aunque caiga 7 veces, Jehová vuelve a levantarlo. Por eso dice Pablo, cuando ahora dice, ¿quién eres tú para que juzgue siervo ajeno? Tiene dos opciones, o está en pie o cae pero se levantará. No hay una caída definitiva del creyente. Y en esa caída también, y yo creo que más aún que en el medio de la enfermedad o la prueba, se conoce verdaderamente cómo es el amor de Dios. Esta mujer, esta hermana, María, vio a su hermano Lázaro sentado a la mesa con el Señor Jesús y reaccionó al amor de Dios que había sido demostrado con creces en esos eventos y fue y entregó todo. Fue y se rindió completa, entregó su futuro a los pies del Señor y entendió que por la muerte del Señor podía suceder lo que estaba sucediendo, porque Cristo estaba muriendo por los pecadores. Entonces, ¿cómo reacciono yo también a eso? A la vuelta del creyente, al creyente que se vuelve a levantar. ¿Cómo reacciono yo? Ahí había un grupo de judíos que estaba planeando matar al Señor. Mientras le hacían una fiesta en su honor, los otros estaban viendo cómo matar y dice, vamos a matar a Lázaro también, ya que estamos, porque Lázaro está llamando mucho la atención, así que querían terminar con todo. Había un grupo así y el otro grupo haciéndole una cena en su honor. Conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. El Señor dijo de María, una cosa es necesaria y esta eligió la mejor parte. Una cosa, no era tan complicado, una sola cosa era necesaria. Y luego en Marcos 14:8, que lo hemos leído también, el Señor define a esta mujer en este acto diciendo, esta ha hecho lo que podía. No le pidió algo imposible. El Señor, mostrando su amor, dijo, esta ha hecho lo que podía. ¿Qué era lo que podía María? Podía entregarse al Señor. Podía postrarse y derramar su vida, su futuro al Señor. Y el pasado, como dice también en Juan, va al sepulcro a llorar allí. Es como si dijéramos una y otra vez volviendo al mismo lugar a llorar. No, María se fue con el Señor Jesús que la llamaba y se postró a sus pies. Hermanos, apliquémoslo a nuestra vida, a nuestro pasado, a nuestras tristezas, a nuestras dolencias, a nuestras discusiones con los hermanos, a todo lo que nos ha pasado en nuestra historia personal y no vayamos más al sepulcro a llorar allí. Vayamos a Jesús y postrémonos a sus pies. Y luego también, cuando veamos al hermano levantado, en vez de decir, ¿sabés lo que hizo este? ¿Sabés quién es este? Sí sabemos quiénes somos. Pero María, contrariamente, al ver a su hermano sentado al lado del Señor Jesús, tomó lo más preciado que tenía y lo derramó. Y el Señor dijo, no la fatiguen, no le digan nada, porque está hecho lo que podía. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo mismo que ella, hacer lo que podemos, entregarnos al Señor para que Él sea glorificado en nuestras vidas. Quiere el Señor bendecirnos, hermanos, con estas preciosas experiencias de estos personajes tan entrañables, tan queridos, que nos muestra la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga.
Bien, hermanos, agradeciendo al Señor por esta meditación de su palabra. Vamos ahora a participar de los símbolos. Los hermanos que están conectados pueden abrir sus cámaras para participar juntamente con nosotros. Y abrimos la palabra del Señor en el pasaje de 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, versículos 23.